Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudio Enríquez, pertenezco al área de aplicaciones de Danfoss Chile y la presentación que voy a mostrarles a continuación es referente a lo que es innovaciones tecnológicas en el área de refrigeración industrial. Uno de los primeros temas que vamos a hablar es de la válvula solenoide de dos pasos ICSH, que viene bajo el concepto de las líneas flexibles que Danfoss tiene, bajo el cuerpo común, que es el cuerpo ICB, y el módulo de función intercambiable según la válvula sea operada por gas a alta presión, motorizada o en este caso sea de doble paso en módulos solenoides. Bueno, esta válvula que fue lanzada aproximadamente el año pasado, viene a reemplazar en el fondo a lo que sean las válvulas de soft gas. Voy a pasar acá al puntero para que poder mostrando y poder ir marcando todo lo que sea. Bueno, lo que usábamos para descongelamiento por gas caliente en sistemas de refrigeración que son de baja temperatura, siempre es recomendable utilizar el sistema soft gas para que se haga una presurización y un ingreso suave del gas caliente y los cambios de presión obviamente sean lentos. Un cambio de presión rápida obviamente puede provocar algún tipo de daño en la integridad mecánica de algún componente del sistema. Por lo tanto, esta válvula que nosotros anteriormente utilizábamos en bypass para soft gas, está incorporada internamente en la ICSH. O sea, en una válvula nosotros podemos hacer los dos pasos. Este sistema soft gas es realizado por los controladores que actualmente tenemos y el lanzado ahora último que es el EKE 400, que es un controlador, un cerebro en realidad, que puede hacer esta y muchas más configuraciones con respecto a producir un deshielo eficiente. Pero también tenemos que considerar la seguridad. Muchas veces vemos que instalamos este sistema de válvula en paralelo para el soft gas, pero nos tenemos que preguntar si realmente la válvula abrió. O sea, cuando el controlador va y da la señal al soft gas y tiene después de un delay de tiempo, energiza la válvula principal de gas caliente, ¿cómo sabemos si realmente esta abrió? No tenemos confirmación. Podríamos hacerlo quizás con un presóstato, ¿cierto? Un simple presóstato que nos asegure que el soft gas abrió y en cierto espectro de presión, conmute un contacto y dé el paso con un contacto en serie del controlador EKE400 y pueda energizar la válvula principal. Y con eso tendríamos un sistema de seguridad. En la actualidad no hay un controlador que pueda discriminar este tipo de cosas. Por lo tanto, es muy importante ver cómo esto lo podemos llevar, cómo lo podríamos asegurar que nosotros, si el soft gas no abre, el gas principal no abra y no dé el paso al gas principal y no podamos tener, por ejemplo, un choque hidráulico dentro de un evaporador, que ya sabemos, ya hay documentación de que esto puede provocar graves sistemas en un sistema de refrigeración, o sea, la integridad mecánica se puede ver tremendamente dañada y podemos tener fugas que podrían ser bastante grandes. ¿Cómo lo podríamos evitar? La ICSH lo tiene y lo tiene incorporado. ¿Podemos decidir nosotros? Sí, podemos decidir entre una configuración independiente, donde podríamos mantener lo mismo que una válvula de soft gas tal cual como lo tenemos, se energiza una, después de un tiempo se energiza la segunda válvula, pero no hay un sistema que pueda decir no, si el primer sistema no abrió, por lo tanto, la primera válvula soft gas no abrió, la segunda no va a dar el paso. Pero esta válvula sí lo tiene incorporado. ¿Cómo? Con el sistema dependiente. ¿Cómo se logra esto? Tenemos que incurrir en algún gasto adicional en la válvula, tenemos que comprar algo extra. No, simplemente tenemos que cambiar los pilotos de configuración. ¿Cómo? En vez de poner los pilotos en los puertos serie 1 y paralelo, lo que hacemos es colocarlos en el puerto serial. ¿Puerto serial qué significa? Puerto serial significa que si el puerto 1 no abre, ¿ya? Y el gas internamente no pasa a través de la válvula, obliga a que el segundo paso no abra y la parte principal de la alimentación de gas caliente no va a abrir.
Ahora, nosotros nos podríamos dar cuenta, claro, ¿por qué? Porque el deshielo en el fondo no se va a efectuar, el controlador va a seguir contando sus tiempos y obviamente vamos a tener problemas en el sentido de que no vamos a tener un descongelamiento, pero evitamos la posibilidad, por ejemplo, de un choque hidráulico internamente en el evaporador. Por lo tanto, la válvula sí lo tiene. Entonces, cuando hablamos de un sistema soft gas, muchas veces hablamos y pensamos solamente en tiempo, pero no vemos el tema de seguridad con respecto a evitar una gran diferencia de presión con grandes caudales de refrigerante y que esto pueden provocar fuga. Hay un caso documentado en la CBS que ustedes lo pueden buscar en YouTube y que es bastante interesante y lo explica en detalle, donde van a poder tener toda la información. Bueno, hablemos también del controlador EKE 400, que en el fondo es algo nuevo que salió hace un tiempo atrás, pero ahora se está incorporando ya las otras dos funciones que estábamos esperando. Que ¿Cuáles son en el fondo? El reemplazo del EKC 315 y el EKC 316 que estarían integrados en el EKE 400, solamente con un cambio de configuración, una actualización, y el controlador podría ser descongelamiento y el control, por ejemplo, de sobrecalentamiento o el control de presión de succión por medio de una sonda de temperatura que puede estar midiendo la temperatura de un fluido como sea el aire o, por ejemplo, sea agua o un agua con una mezcla de anticongelante. El controlador ya lo puede realizar. Para los que ya lo han hecho antiguamente, seguramente más de algunos se va a acordar que se tenía que hacer una combinación entre el AKCC 250 y el EKC 315 o el EKC 361, y obviamente ahí se requería el tema del cableado, las configuraciones. Bueno, ahora ya eso no va a ser necesario, el controlador trae todas las configuraciones, por lo tanto, ya no tenemos que recurrir a esas opciones. Y además el controlador tiene base de Modbus RTU, por lo tanto lo podemos llevar a un PLC y tampoco requerimos nada adicional por parte de Danfoss. La comunicación ya es abierta, así que solamente tenemos que conectar y revisar el mapeo en el catálogo tradicional. Tampoco tenemos que estar pidiendo un catálogo adicional. Quiero destacar dos configuraciones que se pueden hacer con el EKE 400, que con la experiencia podemos ver que es bastante importante. Uno, el fin del descongelamiento. Muchas veces nosotros en refrigeración industrial no ocupamos un sistema de final de deshielo, sino que ocupamos solamente tiempo. Y muchas veces el tiempo lo damos por la experiencia de uno o dos equipos dentro de un sistema frigorífico y eso muchas veces lo vamos replicando, pero lo correcto sería que hiciéramos una evaluación del tiempo caso a caso. Un evaporador que está cerca de una puerta, por ejemplo, donde podemos tener una temperatura y una humedad mayor, nos va a hacer una acumulación en menor tiempo de escarcha que un evaporador, por ejemplo, que de un recinto que está rodeado de recintos frigoríficos. Por lo tanto, no le podemos dar el mismo tiempo y tampoco la misma cantidad de ciclos. Pero, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, si no tenemos el tiempo, por ejemplo, para ir uno a uno cuando son 80, 90 evaporadores? Algo que usa mucho la gente de refrigeración comercial. ¿Qué cosa es? Una sonda de fin de deshielo, la cual va adosada al serpentín del evaporador y obviamente con un seteo de temperatura, al llegar a ese valor, el controlador va a dar final a la inyección de gas caliente y va a comenzar el ciclo de cierre del descongelamiento. Eso también se puede hacer ya con este controlador, así que nosotros podemos solamente ver la configuración en el manual y podemos determinar ese descongelamiento para poder definirlo en base a una temperatura de fin y así el descongelamiento no siga extendido funcionando por mucho más tiempo cuando no es necesario. ¿Qué otra cualidad más tiene? El drenaje rápido. ¿Cuándo se usa el drenaje rápido? La verdad, muchas personas pueden decir, no lo he escuchado nunca, ¿para qué lo voy a utilizar? Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hay evaporadores, como el caso que está acá, que es el congelador de placas. Cuando un congelador de placas termina su ciclo de congelación de los bloques del producto que está solidificando, muchas veces no tiene carga térmica para poder hacer bien un pound down eficiente. Si bien podemos hacer un pound down, sí lo hacemos,
pero no es tan eficiente como lo es, por ejemplo, en una cámara frigorífica donde hay un delta que se mantiene entre el aire y la evaporación del refrigerante. En los congeladores de placa es mucho más complejo eso. Por lo tanto, existe un sistema que se llama drenaje rápido que en el controlador se puede habilitar. ¿Y qué es lo que hace? Nosotros en la válvula de control de presión del gas caliente, que en este caso vamos a hablar de una ICS, pasamos de una ICS1 a una ICS3. En el puerto serial 1 ocuparíamos una CBP, en el puerto S2 ocuparíamos un tapón A y en el puerto paralelo ocuparíamos una EBMNC. ¿Qué es lo que hacemos con qué es lo que en el fondo logramos con esta EBMNC o este drenaje rápido? Es que antes de la partida del gas caliente nosotros energizamos esta EBM y lo ayudamos a poder sacar los posibles remanentes de líquido que hayan quedado en el evaporador. Incluso con un buen control y obviamente unas pruebas de puesta en marcha eficientes, podríamos incluso combinarlo con el soft gas para poder hacer un pequeño barrido de ese líquido y evitar los golpes hidráulicos. Recuerden que en los congeladores de placa tenemos mangueras y si bien están probadas para todo lo que es alzas de presión, los golpes hidráulicos o los golpes de ariete pueden generar un pic de energía tal que o sea, se va a pasar la barrera de la máxima presión de trabajo del material y eso nos puede provocar una fuga de refrigerante. Por lo tanto, es importante que tengamos estas consideraciones. Entonces, en este caso, está la aplicación en el controlador y no necesitamos agregar ningún tipo de relé externo. Bueno, ¿qué otro tema también es importante? La instalación. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un cuadro de válvula, como el que vemos acá, nosotros tenemos, por ejemplo, el controlador EKE, que en el fondo es un cerebro, o sea, él tiene ya viene parametrizado, no tenemos que estar nosotros definiendo la función de cada parámetro, ya está parametrizado, yo decido qué parámetro utilizo, qué parámetro no utilizo, y doy los tiempos que necesito y voy acotando los rangos de la configuración que necesito. Por lo tanto, no es necesario, por ejemplo, que el controlador, además que tiene Modbus RTU, no es necesario, por ejemplo, que el controlador yo lo tenga en la sala de máquina. Yo el controlador, por ejemplo, lo podría llevar a la zona donde están los evaporadores y tener un sistema, por ejemplo, de supervisión por medio de una SCADA en la sala de control. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, yo tengo demarcado la sala de máquinas, donde tenemos los compresores, la sala de control, que obviamente, según normativas internacionales, tiene que estar fuera del área donde está el refrigerante, en el caso del amoníaco, y también tenemos una sala eléctrica, que también tiene que ser continua. Ahora, ¿cuál sería la idea, por ejemplo? Algo a favorecer la instalación. ¿Por qué no instalamos, por ejemplo, el controlador EKE en un tablero remoto? En un tablero remoto donde solamente desde la sala eléctrica llevamos solamente la fuerza, un cable de control, a un tablero remoto que está en el edificio donde están las cámaras, los túneles de congelación, etcétera. Y desde este tablero nosotros vamos alimentando, por ejemplo, cada motor de cada evaporador. ¿Ya? Y solamente llevamos el cable de los alimentadores y llevamos el cable de comunicación. Y vemos todos y cada uno de los controladores los vamos viendo vía el PLC o el administrador que en el fondo nosotros queramos utilizar. Otra ventaja también es que la configuración de los equipos, las personas, me imagino que muchas personas que están escuchando cuando tienen 40, 50 controladores en una planta, no es tan simple estar uno por uno cargando la misma configuración y muchas veces se puede cargar mal un parámetro y se cargan mal parámetros muchas veces por eso, porque uno se tiende a equivocar y el procedimiento es manual. En este caso, tenemos acá una interfaz para poder hacerlo con un computador y nosotros podemos ir, por ejemplo, copiando la configuración que hacemos en uno, la probamos y esa la podemos replicar en todos los equipos. Y de esa manera nos vamos a hacer mucho más fácil el trabajo y más seguro de que la configuración que hicimos en los equipos está correctamente copiada. Si hay alguna configuración diferente, los agrupamos dependiendo de la configuración que queramos realizar. Ahora, en el caso de no tener un administrador, que sería un PLC, por ejemplo, sí los equipos los podemos comunicar entre ellos. ¿Para qué? ¿Para qué los vamos a comunicar? Por ejemplo, cuando haya un corte de energía o una posible desconfiguración en el reloj interno del controlador, que en el fondo al comunicarlos por CAN bus se evite, por ejemplo, que todos partan en descongelamiento
todos juntos, lo cual puede generar un problema grande en un sistema de refrigeración industrial, cuando estamos hablando de grandes capacidades. Al hacer esta comunicación por CAN-bus, podemos hacer que eso se evite y los controladores entre ellos se comunican y pueden evitar ese tipo, por ejemplo, de problemas que puede ocurrir y es común, de hecho, que ocurra. ¿Qué otra cosa podemos hacer también con el EKE? Por ejemplo, si queremos mezclarlo con los sistemas de detección de gases, que eso también puede ocurrir. Nosotros podemos tener un detector local, por ejemplo, en esta estación de válvula, que está a 300 metros y tenemos escalas de 12 metros de altura, donde obviamente si hay un escape de refrigerante, para hacer algún tipo de maniobra manual, o sea, ya sea que el operador tenga que cerrar una válvula, él obviamente dependiendo de la concentración va a tener que ver si solamente toma una máscara full face de protección, pero lo más probable es que él tenga que tomar el equipo autónomo y eso es tiempo. ¿Qué podríamos hacer entonces para ganar tiempo? Por ejemplo, que el detector tenga una comunicación con el EKE 400 y le pueda, por ejemplo, dar la orden para deshabilitarlo y que éste cierre todas las válvulas. O incluso que dé la señal, pero al mismo tiempo también, por medio de los relés que traen los detectores de gases de nuestra serie Premium, poder conectarlos en cada estación de válvula y de esa manera, en el caso de una fuga local en ese punto, el detector va a cerrar las válvulas, las va a deshabilitar y obviamente eso no se va a deshabilitar hasta que el equipo dé la orden, si es que lo tenemos programado con que los relés que es como reset automático, o si lo programamos con reset manual vamos a tener que poner ahí algún tipo de botonera que el operador va a tener que ir para que el equipo vuelva a habilitar las válvulas de control. Entonces, si se fijan, con este tipo de cosas ganamos tiempo, vamos viendo que realmente podemos tener un sistema más seguro y que va a reaccionar más rápido en caso de una eventual emergencia. Ahora, si lo tenemos conectado a un PLC, ¿qué otra cosa más podemos ganar? Porque de repente nos preocupamos de poner los detectores, por ejemplo, para poder ganar tiempo en la seguridad, que obviamente es lo primero, la seguridad de las personas es lo número uno dentro de un sistema de refrigeración con amoníaco, recordemos que es tóxico. También queremos obviamente cuidar la infraestructura del sistema, queremos cuidar la producción, pero ¿qué pasa también con el monitoreo que estamos haciendo? Si nosotros, por ejemplo, llevamos los detectores, que todos traen Modbus RTU, los llevamos, por ejemplo, a una SCADA, se pueden generar en ciertos momentos ciertos espectros que no van a provocar ninguna alarma, pero que, por ejemplo, el operador puede ir viendo que él va notando que cada ciertos días, por ejemplo, tiene 4 ppm, al otro día 5 ppm, 3 ppm, 3 ppm, y va notando que el PLC le va entregando una curva que eso se va repitiendo en ciertos horarios, y eso tú lo puedes cuadrar, por ejemplo, con que a esa hora se hace descongelamiento en ese evaporador. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos de esta manera determinar que este cuadro de válvulas necesita, por ejemplo, un mantenimiento preventivo, o sea, tenemos microfugas en una prensa que muchas veces en las plantas los operadores tienen contratistas trabajando, el contratista le dice, oye, sentí un poco de olor a amoníaco arriba, a ver, voy a ir a ver, sube, oye, pero cuando llegué no había nada. Claro, porque muchas veces son espectros tan pequeños y son tan poca cantidad de refrigerante que son solamente segundos nomás. Pero si nosotros podemos hacer la trazabilidad de eso, podemos incluso llegar a un tema de mantenimiento preventivo y podemos decir, en este cuadro de válvula me están ocurriendo pequeñas fugas cada cierto tiempo, debo tomar acciones, tengo que cambiar las prensas de las válvulas de paso, tengo que hacerle por lo menos un kit de inspección a las válvulas para ver su estado. Si las válvulas ya son antiguas, voy a tener que aplicar overhaul, ver las operaciones manuales. Son detalles importantes que muchas veces dejamos pasar y ya tomamos las acciones cuando tenemos una fuga que ya puede incluso habernos provocado una detención del sistema y una evacuación de parte de la planta. ¿Qué también podríamos hacer? Podríamos combinar, por ejemplo, también los detectores para que hagan acciones sobre partes del sistema que pueden tener mayor cantidad de refrigerante. Por ejemplo, un recibidor de líquido. Si nosotros colocamos un detector acá de amoníaco y ocurriera, por ejemplo, una fuga, las fugas en líquido a alta presión son las más peligrosas por la cantidad de avance que tiene la nube de cuando ocurre la fuga. Nosotros perfectamente, por ejemplo, podríamos tener válvulas motorizadas, respaldadas, por ejemplo, con UPS, que en el caso
que haya un escape de refrigerante, estas válvulas motorizadas aíslen el equipo. Y como dije anteriormente, la idea de esto es que le damos tiempo a las personas que realmente son las que van a tener que tomar las acciones más importantes, le das tiempo para ir y verificar y decir, no, en realidad la fuga no está en el recipiente, pasa algo en el condensador y el agua que estaba goteando del condensador evaporativo en realidad era eso, el problema está arriba y era algo pequeño. Perfecto, pero nos evitamos, por ejemplo, que nos esté llegando la entidad fiscalizadora y podamos tener algún accidente mucho más grave. Veamos ahora que estábamos hablando anteriormente del descongelamiento, la válvula ICFD, que es el deshielo por flotador. Algunas personas me han preguntado y me han dicho, yo me acuerdo que años atrás teníamos un equipo acá que tenía una válvula de flotadora, y efectivamente, o sea, no es un deshielo nuevo, lo que hizo ANFO fue incorporarlo en la válvula ICF, pero es algo que anteriormente existía y que se utilizaba ¿para qué? Para evitar el sobreflujo de gas caliente en las líneas de aspiración, pensado principalmente en que cuando la línea de aspiración subía su presión, comenzaba a perjudicar a los equipos, por ejemplo, que son de congelación continua, que van al momento congelando e inmediatamente se empieza a notar un defecto en el producto de salida. Entonces, las válvulas de flotadores se comenzaron a utilizar en eso. Ahora, son deshielos que la verdad son bastante simples, se piensa que son más complejos en el funcionamiento, pero la verdad es que no. Cuando se entiende el concepto, uno se da cuenta que es bastante simple el funcionamiento. Veámoslo entonces para ver si es realmente tan simple. Veamos el caso de la presión controlada. En el caso de esto, nosotros tenemos un sistema que estamos trabajando una condensación de 35 y una evaporación a menos 42. Vamos a considerar que los condensados van a retornar a la parte más fría del sistema. Nosotros tenemos una válvula acá que puede alimentar la presión del gas caliente directamente de la descarga del compresor, de la misma presión, o puede ser una válvula, por ejemplo, con un piloto, por ejemplo, un piloto CVC, que lo que va a hacer es limitar la presión de alimentación y eso va a evitar que nosotros tengamos la misma presión de descarga en la alimentación hacia los puntos de frío para hacer el descongelamiento. El gas caliente entra, produce la condensación, normalmente hablamos de 10 grados positivos, que es como lo que normalmente se utiliza, y este fluido, una vez que la válvula de control regula esa presión, este fluido sale, se produce acá una caída de presión que es isotálpica, y eso ¿qué es lo que provoca en el fondo? Que nosotros caigamos ahora en la zona de baja temperatura y vamos a caer siempre con un título, ya independiente si tenemos su enfriamiento o no. A medida que el descongelamiento va pasando en tiempo y el gas caliente empieza a disminuir su cantidad, empieza a cambiar el título, y ¿qué es lo que ocurre? Que a medida que va disminuyendo la escarcha en el evaporador, empieza a aumentar la cantidad de vapor que sale, ¿ya? Y por eso muchas veces también vemos que parte el descongelamiento, la válvula regula bien, pero llegado el otro momento la presión aumenta demasiado y la válvula pierde el control. Ese es otro tema, pero es porque la válvula de control de presión seguramente la diseñaron solamente para que el fluido fuera casi un 95% en estado líquido y un 5% en estado vapor, pero no consideraron que en algún momento puede llegar a un 50, 60, 70, que es lo que se ve acá. A medida que disminuye la escarcha, nosotros vamos teniendo un desfase de esta línea, y que es lo que vamos obteniendo una mayor cantidad de flash gas. Y ese flash gas, en el fondo, ¿qué es lo que nos va a provocar? Nos va a provocar pérdidas de energía en el sistema. ¿Cuál es la diferencia con el flotador? El flotador lo que hace es que la boya solamente se va a mover por la tensión superficial del líquido. O sea, si no hay líquido, la boya no se mueve. Solamente hay un pequeño orificio dentro de la válvula ICFD que es equivalente entre el 5 y el 7% del KB que va a estar recirculando el gas. ¿Por qué? Porque tiene que haber movimiento para que una burbuja de vapor no nos entrampe el líquido y no deje que llegue a la boya. Tenemos que tener ese orificio. Pero eso es bastante más pequeño que si tuviéramos una recirculación completa de gas caliente. Por lo tanto, la boya solamente se va a mover una vez que se junte el condensado, la tensión superficial va a levantar la boya, se produce acá la expansión y vamos a tener siempre un flash gas que va a depender obviamente de la temperatura de evaporación. En este caso, por ejemplo, un 15% alrededor. Lo podemos verificar en el gráfico presión delta P. Ahora, por lo tanto, esta válvula ICFD, en el fondo lo que hace es eso. O sea, si yo le doy más tiempo de gas caliente, ¿qué va a pasar? Voy a perder tiempo de enfriamiento, pero no voy a tener recirculación de gas caliente.
¿ya? Ahora, veamos qué puede significar. Acá tenemos un compresor, ya unas condiciones reales vistas en un software de un fabricante, compresor de una capacidad frigorífica, consumo al eje, temperatura de evaporación menos 42, 35 grados Celsius, y la slide valve que la tenemos al 100%, ¿ya? Tenemos acá el dato del calor rechazado, el calor del aceite, y este sistema utiliza economizadores abiertos, o sea, no es doble tapa, ¿ya? Es más eficiente que un sistema directo, pero obviamente no, no una doble tapa, por ejemplo, como anteriormente habló don Roberto. Bueno, veamos el caso. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un sistema de presión controlada? ¿Qué significa? Por ejemplo, en este sistema, este compresor está conectado, vamos a poner un caso teórico, 10 evaporadores, ¿ya? Y va a entrar un evaporador en descongelamiento, uno, que va a ser más o menos equivalente al 10%. Hagamos el análisis, realmente, ¿qué ocurre? Porque siempre hablamos del 25%, el 50%, y en la práctica no es así. Nosotros no hacemos el descongelamiento a la mitad de la planta. Estoy hablando de plantas grandes. Por lo tanto, hagamos el caso un 10%, un evaporador al 10%. ¿Qué realmente va a pasar cuando hacemos el descongelamiento? Bueno, vamos a poner el caso acá. Si nosotros hacemos un descongelamiento correcto, o sea, no hay recirculación de gas, la capacidad, hablamos de un 10%, o sea, 38 kilowatts, se dejan de producir en cuanto a energía por refrigeración, se cierra la válvula solenoide de líquido, por tanto ese equipo ya no está evaporando. ¿Qué es lo que pasaría con el compresor? Lo correcto es que el compresor baje la capacidad, o sea, el microprocesador ve que la presión está variando, la presión de aspiración, e inmediatamente empieza a activar el PID y va a la slide valve, que es la válvula de capacidad, y la baja. Por ejemplo, realmente, quitándole 38 kilowatts a esta máquina, ¿cuánto desciende la slide valve? 97%. La verdad era 96.7, pero lo cerramos en 97 para que hacer números cerrados. Ese evaporador entra en descongelamiento, ¿ya? Vamos a ser súper simple en la simulación y vamos a considerar un descongelamiento 1 a 1. Recuerden que Cool Selector nos da la opción de usar el factor de descongelamiento. Bueno, para menos 40 en realidad debería ser 2, pero vamos a considerar 1 porque lo queremos hacer lo más simple posible para que ustedes entiendan y puedan después en algún momento hacer el ejercicio en algún proyecto que estén viendo. Entonces, cuando el compresor baja ya al 97%, deja de consumir al eje del motor, deja de consumir 26.9 kilowatts, que es la diferencia en el consumo del motor en la condición al 100%. Esos 26 kilowatts son 26 kilowatt hora. Nosotros no tenemos la hora el deshielo funcionando. Vamos a considerar simplemente 20 minutos de gas caliente en recirculación, ¿ya? Por lo tanto, el consumo, el sobreconsumo que se va a hacer en el motor en ese tiempo va a ser de 8.97 kilowatts, ¿ya? Si nosotros consideramos que este evaporador hacemos 2 deshielos diarios, que es una frecuencia bastante razonable, 2 por día, y este evaporador está en una cámara de almacenamiento, por lo tanto funciona 24/7, por lo tanto a los 30 días este equipo me está provocando un sobreconsumo en el motor del compresor de 538.2 kilowatts, y si lo multiplicamos por 12 meses estamos hablando de 6.458 kilowatts. Imagínense si lo multiplicamos por 10, por 20 o por 30, dependiendo del tamaño de la planta. O sea, la cantidad de energía no es menor. No coloqué valores porque la verdad es que eran tan distintos entre todos los países que estamos participando que prefiero dejar los kilowatts para que ustedes puedan después hacer el cálculo dependiendo del precio que se paga en cada localidad, en cada país por kilowatt. Ahora, entonces perfecto, la corredera se desplazó. Pero ¿y qué significa esa corredera? ¿Qué realmente pasa? Nosotros acá tenemos el corte de un compresor de refrigeración obtenido de una animación de York. Y este corte nos muestra, por ejemplo, el lado de aspiración de la máquina, el compresor de tornillo, tenemos el lado de descarga. Y tenemos dos válvulas. Tenemos la slide valve, que es la válvula de capacidad, y tenemos la slide stop, que es la válvula de BI. ¿Qué son estas válvulas? Recuerden que los compresores, por ejemplo, de pistón, ellos regulan su capacidad volumétrica dependiendo de la relación de compresión gracias a las láminas. El compresor de tornillo es de desplazamiento positivo, no tenemos láminas. ¿Cómo hacemos entonces que él automáticamente ajuste su volumen? Para eso están las correderas, y especialmente la slide stop, que es la corredera de BI automático o BI de posicionamiento fijo dependiendo del compresor, ¿ya? Pero en este caso queremos hablar de la slide valve, que es la de capacidad. Cuando el compresor pasa del 100
al 97%, se provoca una apertura acá. Ustedes ven aquí una apertura, se separan las correderas, ¿ya? Y el separamiento de esas correderas es porque obviamente se está bypassando algo de flujo y en el fondo se está limitando la descarga del compresor. ¿Ya? O sea, eso se está haciendo en el fondo que la cantidad de flujo, la máquina internamente está calculando cuáles van a ser las diferencias de presiones dependiendo de la presión de aspiración, cómo se está comportando. La presión de aspiración, por ejemplo, bajó un poco, él empieza a separar la carrera y empieza a bajar la capacidad. En este caso no es lineal, por tanto un 10% del sistema pasó a ser un 97% de la carrera. Ahora, como no es lineal, hay que verlo caso a caso dependiendo de la baja de capacidad. Pero esto es súper importante porque uno dice, no, el compresor de tornillo al 100% tiene que estar siempre porque está en su máximo coeficiente de performance. Excelente, eso es cierto. Pero ¿para qué vamos a estar con el compresor al 100% si lo podríamos tener al 95%? Baja el consumo del eje y no estamos sobrecirculando o sobrecomprimiendo en realidad vapor. ¿Ya? Entonces, para que vean, este tema es bastante importante y es digno de analizar. Y abrimos un poco la idea para que ustedes lo analicen caso a caso y se van a dar cuenta que la cantidad de energía es muy grande. O sea, es mucha energía la que muchas veces estamos enviando, o sea, estamos consumiendo de la red eléctrica, porque principalmente nos estamos preocupando de, uno, que la planta esté funcionando, que el compresor no se detenga y que producción tenga la refrigeración que necesita, independiente de las sobrecompresiones de vapor. Lo mismo con los sistemas, por ejemplo, de inyección de líquido. Muchas veces hablamos del sistema de inyección de líquido, hablamos, por ejemplo, no, el EKE 347, hablamos del AKS 4100, que es un sistema de radar, que es de precisión. Tenemos una válvula motorizada, una ICM, con un sistema de acoplamiento magnético, que es una de las válvulas, si no la válvula más segura que existe, porque tiene solamente un punto de sello. Por lo tanto, perfecto, pero energéticamente, ¿qué significa? Porque ahora, en el año 2020, seguimos viendo sistemas que están trabajando con los sistemas on-off. Bueno, en cada proceso isotálpico, como vemos acá, se produce una expansión, siempre cuando nosotros pasamos al punto de mayor presión al de menor presión, en la salida de la válvula de expansión tenemos flujo bifásico, ¿ya? O sea, hay un título en el fluido, por lo tanto algo de vapor está pasando. ¿Eso con la válvula motorizada se elimina? No, no se elimina. Pero veamos lo siguiente. En la figura que vemos al lado derecho, nosotros tenemos acá la válvula de expansión y en el fondo este es el líquido que viene a alimentar esta estación de bombeo. Cuando se produce la expansión, tenemos líquido que va a mantener el nivel del estanque, ¿cierto? Y al mismo tiempo tenemos una cantidad de vapor que se produce por la expansión, y este vapor, en el fondo, lo que va a hacer, en palabras súper simples, es que me va a ocupar espacio en el bocal principal de aspiración del compresor, que podría ser vapor de refrigerante que viene de los puntos de consumo, o sea, de los puntos efectivos donde se absorbió energía para la refrigeración. Ese flash gas no se puede eliminar, pero pensemos cuando tenemos un sistema on-off, por ejemplo, un sistema de una ICS con una REC, ¿ya? No sé si algunas veces se han dado cuenta que cuando la válvula solenoide abre, especialmente en los días donde tenemos menos gente o menor ruido en la sala de máquina, vemos que cuando la válvula abre, el compresor sube la capacidad. El compresor, al subir la capacidad, obviamente es porque subió la presión de aspiración, subió su COP, pero está sobrecomprimiendo vapor que en el fondo no estamos obteniendo la refrigeración, ¿ya? Y las válvulas, los sistemas on-off funcionan dependiendo del diferencial de nivel que yo regulé, por ejemplo, en el switch de nivel AKS38. Por lo tanto, la válvula puede estar, una vez que llega al punto inferior, abre la válvula solenoide y la válvula va a estar abierta hasta que llega al punto superior, pero la cantidad de flash gas que se produce es el 100% dependiendo de la diferencia de presión y la cantidad de flujo que puede pasar. En cambio, la válvula motorizada no, por el PID lo que va haciendo es que va ajustando esa medición, o sea, va ajustando, perdón, el área de paso, y eso va produciendo que el flash gas sea proporcional, porque no se puede eliminar. Y eso nos ayuda a que el compresor no tenga variaciones de presión en la succión y no aumente, por ejemplo, su capacidad. Veamos ahora, por ejemplo, el sistema de purga de aire, que muchas veces hablamos de los purgadores de aire, pero veamos qué nos entrega el IPS-8. ¿Cómo poder saber si tenemos aire en el sistema? Yo creo que muchos saben, pero lo vamos a hablar rápidamente. ¿Cómo? Nosotros midiendo la presión
que se está condensando el refrigerante internamente en el intercambiador de calor y midiendo la temperatura. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que a la presión de saturación dentro del condensador tenemos una temperatura de saturación, nosotros deberíamos corroborar con la temperatura de salida, o sea, medir, por ejemplo, temperatura con un termómetro. Y ese diferencial es el subenfriamiento. Cuando esos subenfriamientos son altos, como se ve acá, por ejemplo, estamos hablando de 7 grados de subenfriamiento, es porque el condensador está entrampando el refrigerante internamente y lo está subenfriando, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante hacer este tipo de mediciones porque si tenemos aire, subimos la presión de descarga porque el condensador se tiende a inundar. Recuerden que el aire forma una obstrucción en la salida, por lo tanto se empieza a inundar el condensador hasta que tiene la columna suficiente para poder salir y tenemos una variación de presión de descarga. Pero esa variación de presión lo que nos va produciendo es un alto consumo de energía. Bueno, cuando nosotros tenemos este IPS-8. ¿Cuál es la diferencia si es un purgador de aire para sacar aire? Sí, efectivamente. ¿Cuál podría ser la gran diferencia? La gran diferencia está en el controlador, que tiene Modbus RTU. Y volvemos a lo que hablamos anteriormente. Nosotros podemos llevar todo lo que está midiendo el MSX dentro del purgador y lo podemos llevar a un PLC. Y podemos, por ejemplo, sacar las estadísticas de cómo se ha estado comportando la presión del refrigerante amoníaco o cómo, por ejemplo, se está comportando la presión de aspiración de la unidad condensadora que tiene internamente, porque cuando la presión de la unidad condensadora de aspiración sube, porque tiene carga térmica y está condensando, y obviamente en ese punto hay poco aire. Cuando la presión de aspiración se va muy abajo de la unidad condensadora que está dentro del condensador, significa que no tiene carga térmica y es porque el sistema tiene aire. Entonces ahí él va haciendo ese monitoreo, pero nosotros le podemos sacar la data y podríamos ir viendo cómo se va comportando la presión de descarga y podríamos saber si realmente estamos consumiendo más energía de la que realmente podemos, o sea, de la que realmente debiéramos consumir. ¿Los compresores tienen microprocesadores? Efectivamente sí, sí. Ahora depende del compresor, del modelo, de la marca, si podemos guardar data, si esa data la podemos llevar a un PLC, eso es importante averiguarlo, pero el tema acá es que muchas veces son consumos instantáneos. Nosotros vamos viendo que el compresor está consumiendo ahora tantos amperes, en 10 minutos más tantos amperes, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto real que se produce, por ejemplo, cuando varía la presión de condensación, la presión de descarga del compresor? Acá tenemos el mismo compresor, donde aquí tenemos la condición que hablamos, ¿ya? En verano, porque siempre nos preocupamos en verano. ¿Por qué nos preocupamos en verano? Porque cuando el compresor sube el valor de la presión de descarga sobre cierto valor, el compresor se protege por el consumo que está midiendo del motor, por lo tanto empieza a abrir la slide valve y eso empieza a bajar la capacidad. ¿Qué me va a ocurrir? Empiezo a disminuirle la capacidad de refrigeración a producción y ahí tenemos el teléfono sonando, oye, ¿qué pasa con el compresor? ¿Qué pasa con el compresor? Entonces, en el fondo nos preocupamos porque nos está generando una consecuencia. Pero ¿qué pasa si hacemos una evaluación más detallada? Fíjense, por ejemplo, acá, si nosotros subimos la temperatura de condensación de 35 a 36 grados, ¿cuál es la diferencia de consumo que tenemos? La diferencia de consumo que tenemos son 6.1 kilowatts. Y si lo llevamos de 35 a 37, esto se va a 12,4 kilowatts, o sea, 2,1% con 1 grado, 4,3%, 2 grados real entregado información entregada por un fabricante, obviamente con mediciones que se hacen en laboratorio. Ahora, nosotros nos preocupamos en verano, pero ¿qué pasa en invierno? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo en invierno mi compresor debería trabajar con 30 grados de condensación, pero está trabajando con 31? No hay problema, porque el compresor está tranquilo, tiene una baja presión de condensación, por lo tanto, no hay problema en cómo está operando. Pero si nosotros viéramos y dijéramos, ¿y qué pasa si estamos trabajando 1 grado más arriba? Ese grado, ¿cuánto me consume? Me evalúa, es casi lo mismo, hay decimales de diferencia, pero es casi lo mismo, 6,1 kilowatts. Y si pasamos, por ejemplo, de 30 a 32, es 12.4 kilowatts, o sea, un 2,1 y un 4,3%. O sea, nos tenemos que preocupar de controlar la presión de descarga en verano y en invierno, sí. Sí, sí, eso tenemos que verlo. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque eso es un tema, claro, sí, ¿cómo lo puedo hacer? Es invasivo, tengo que estar interviniendo, etcétera. Bueno, ahora ya tenemos la solución. Tenemos un sistema de monitoreo con sistemas, por ejemplo, de toroides que no son invasivos. Podemos llevarlo a un medidor de consumo y eso lo podemos llevar a un sistema de red inalámbrica donde tú, por ejemplo, de un teléfono o un computador puedes ver, por ejemplo, el mapa de energía que estás consumiendo en el compresor. O sea, si tú sabes, por ejemplo, que tu máquina
dentro de ciertos horarios te consume tal consumo de energía, tú puedes hacer comparativo y puedes saber, por ejemplo, si el sistema está funcionando de forma correcta y el consumo es el que corresponde. Ahora, este sistema, por ejemplo, que nosotros actualmente estamos hablando acá, es simple de instalar totalmente, o sea, es un sistema de toroides que no son, como decía, invasivos. Este es un equipo que se cablea directo a este aparato, y este aparato de forma inalámbrica lleva este router, y este router lleva a una nube. Yo lo podría poner en distintos, podría ir poniéndolo en distintos equipos totalmente. Entonces, como hablamos acá, está compuesto por un sistema de recolección de datos, que es el toroide. Eso lo lleva, como les decía yo, a un sistema de radar, y de ahí lo podemos llevar, por ejemplo, a un PC o a un smartphone para poder ver. Y también, ¿cuál es la ventaja? Que nosotros bajo esta plataforma podemos, por ejemplo, verlo independiente. Por ejemplo, el compresor 1, el compresor 2. Y yo obviamente esa información podría contrastarla, por ejemplo, con mi escala de en qué posición estaba en ese momento la corredera de capacidad. No, la corredera de capacidad, este compresor estaba al 100, este compresor también estaba al 100, pero ¿por qué el compresor 3 me está consumiendo más energía que el compresor 1 si estaban los dos y están a la misma red de tubería, a las mismas presiones? Ah, ok, puede haber un tema mecánico, a lo mejor voy a tener que hacer una revisión, y también lo tengo que corregir porque en plantas donde hablamos de un 2,1% por grado, cuando tenemos, por ejemplo, 6, 5 compresores de 600 HP cada uno, la cantidad de energía que estamos, la cantidad de plata que nos estamos gastando y estamos pagando a la compañía eléctrica es gigantesca. O sea, en realidad somos prácticamente clientes premium, o sea, estamos pagando más de lo que realmente deberíamos estar consumiendo. Ahora, nosotros podemos ver lo que son los compresores, que son en el fondo los que realizan el mayor consumo de los sistemas de refrigeración. Y también podemos tener, por ejemplo, el mapa donde nosotros podemos ver los momentos del día o de la semana donde, por ejemplo, tenemos el mayor consumo de energía, ¿ya? Como se veían en unos slides anterior, que de hecho no lo comenté, podría volver atrás porque esto es importante. Muchas veces nosotros, cuando tenemos, por ejemplo, la torta de consumo de energía dentro de un rango de 20 años, si nosotros hiciéramos la evaluación de cuánto fue nuestra inversión inicial, nuestro costo de mantenimiento versus nuestro costo de energía, nos vamos a dar cuenta, bueno, acá no es 15 en realidad, es 75% de, de energía, que es lo que se gasta, estamos hablando de costos de operación de 20 años. Entonces, es algo importante de hacer. No tenemos que preocuparnos por grandes invasiones, y si ya el sistema lo tenemos funcionando, perfecto, podemos ver este sistema y podemos implementarlo para poder saber realmente cuánto es lo que estamos gastando. Todos me imagino que en la casa sabemos inmediatamente cuando vamos a pagar la cuenta que si X fracción de dólar más sube la cuenta de la energía eléctrica es porque algo está pasando. O sea, estamos ocupando más, ahora que con la pandemia, los PC, estamos ocupando más la máquina de café en la casa, etcétera. Por lo tanto, lo mismo tenemos que aplicar en nuestras plantas. Nosotros deberíamos llevar muy bien las mediciones de energía diarias, mensuales, para poder saber, por ejemplo, con anticipación que tenemos un consumo y que no nos llegue la cuenta en el mes de miles de dólares de energía eléctrica que podíamos haber sabido con anticipación y podíamos haber evitado y haber tomado las acciones correctivas que correspondan. Entonces, bueno, en el fondo lo que queríamos ver es que ustedes pudieran ver en esta presentación, pudieran ver los productos nuevos, cuáles son las ventajas que tienen, porque muchas veces vemos que la válvula es bonita, que ya no tengo que hacer la soldadura, como vimos al inicio, el purgador de aire, sí, un purgador de aire, hay varios purgadores de aire, pero este va pensando, tiene un controlador que nos puede entregar toda la información y la podemos llevar a una escala sin comprar nada adicional. O sea, tenemos que obviamente tener el PLC. Por lo tanto, tomen nota de estas cosas. Si tienen alguna duda, consúltenlo con Danfoss en su país para poder tener más información, pero vean que el tema de la energía está cada día más fuerte y tenemos que disminuir el consumo en lo que más podamos. Bueno, esta es la presentación. Voy a dar acá el pase acá a mi colega José. Voy a sacar la presentación para que podamos ver las preguntas referentes que puedan existir de nuestros asistentes al Congreso. ¿Cómo está, José? ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes.
excelente tu presentación, la verdad que muy interesante. Tenemos muchas personas en el chat, digamos ahí que estaban pidiendo saber cuándo iban a estar los videos disponibles en el canal de Danfoss para poder volver a verla y bueno, y repetir ahí alguna que otra parte que vos diste. Perfecto. No sé si tienes alguna pregunta, algo que alguien Sí, quiera hacernos sí, mira, para... han llegado una serie de preguntas que me gustaría compartirlas con vos. Así, bueno, nuestra audiencia también las puede ver, las puede conocer. Una, una de las preguntas que nos ha llegado es con respecto a las ICSH. Dice, ¿cuál es la presión de trabajo máxima? La presión de trabajo está bajo la plataforma ICB, por tanto estamos hablando de un housing para 52 bar. Claro, es todas las válvulas de la línea ICB que vienen certificadas Exacto, para. igual que la ICM, las ICLX. Claro, exacto. Y después relacionado también con la ICH, que estuvo muy buena los diagramas que vos pusiste, nos preguntan qué modelo de presostato se debería utilizar, ese que vos Un, mostraste. un presostato para amoníaco que tenga el rango de presiones, puede ser un KP5A, si no me Cap, equivoco, con, KP5A. claro, y con eso podría ser un sistema de seguridad que en el fondo nos dé el pase a la segunda válvula. Ese tema es muy importante porque muchas veces las personas no se dan cuenta que la bobina, por ejemplo, o la válvula, el pistón de la válvula internamente está con problemas, suciedad, no han hecho mantención, entonces la válvula realmente no abre, no sube la presión y la que está realmente presurizando el evaporador es la principal. Claro, sí, sí, la verdad que eso quedó muy claro ahí en los diagramas que vos mostraste. Después me preguntan, ¿por qué es importante utilizar una ICSH de 2 etapas en la inyección? Sí, principalmente la recomendación es los evaporadores de baja temperatura por las diferencias de presiones entre la alimentación de gas caliente y la presión en que está el evaporador en el momento en que el gas caliente entra. Por eso, por Claro, ejemplo, sí, en sistemas de fresco que tienen temperaturas de evaporación de -5, -7, normalmente no se utiliza. ¿Se podría utilizar? Sí, se podría utilizar, pero donde realmente es mandatorio y totalmente recomendable por seguridad en los sistemas ya, por ejemplo, bajo -20 de evaporación, es totalmente recomendable. Por claro. seguridad. Sí, sí, creo que mucho de la presentación, digamos, que diste se basó en lo que es eficiencia y seguridad, ¿no? Y esto va de la mano con eso. Exacto. Excelente. Después me hacen una pregunta sobre el controlador nuevo, el EKE 400. ¿Qué ventajas? Te perdí, José. No, o yo me perdí. Te perdí, José, con la pregunta. No escuché. No sé si Te me perdí repito, yo o tú, pero no te ah, escuché si me la puedes te- repetir. te repito la pregunta. ¿Qué ventaja tiene el EKE 400 con relación a un PLC? O sea, el EKE 400 viene ya parametrizado. Viene Ajá, parametrizado y no depende de la expertise o el conocimiento de un programador, porque un programador puede conocer muy bien el PLC, pero puede que no tenga claridad en el sistema de refrigeración. Y una mala seteo en una válvula puede provocar un problema grave, porque el deshielo por gas caliente es muy eficiente, tiene que ser muy seguro. En la entrada de gas caliente podemos tener un golpe hidráulico y también se puede generar un choque hidráulico cuando no se despresuriza el evaporador antes de que entre el líquido frío, que eso es algo que no es muy conocido, entonces el controlador ya lo tiene ya parametrizado. Entonces solamente programar sí, los tiempos. creo, El PLC tiene todos los méritos en todo caso, pero en realidad yo más la diferencia la hago más que nada por la expertise en refrigeración que pueda tener el programador. claro, lo que yo veía anteriormente era como que tenías controles por separado y eso muchas veces hacía que se pueda producir algún error en el cableado y al final terminaba en un riesgo, digamos, para la Total, instalación. claro, claro, o sea, eso también podría ir enfocado en lo que hablamos del tablero remoto, que tú puedes tener también el controlador cerca del evaporador, por ejemplo, y no necesitas llevar todos los cables de todas las válvulas al PLC, totalmente, sí, muy buen punto el que estaba hablando ahora. A mí me pasó. Perfecto.
Muy bien, tenemos una más acá que está ingresando sobre el sistema de detección de amoníaco. Preguntan si se permite, digamos, comunicarlo con alguna escada. Sí, sí, todos los detectores, bueno, nosotros tenemos distintas líneas, tenemos la línea Premium y la línea básica. La que hablamos ahora es la Premium, que tiene relés incorporados, pero todas las plataformas tienen Modbus RTU, por lo tanto todas se pueden llevar a un SCADA. Tiene la comunicación incorporada de forma estándar. Excelente. Bueno, acá tenemos una que vos ya habías aclarado, pero la menciono de vuelta, que es que si el descongelamiento por la SFD mejoran la performance de los compresores. Vos ya lo habías mencionado eso. Claro, claro, pero lo podemos explicar. Lo que pasa es que los deshielos por control de presión, en estricto rigor uno no puede decir que un deshielo ineficiente o un deshielo que no que funciona mal, no. Lo que pasa es que muchas veces se le deja la decisión de terminar en la alimentación de gas caliente al tiempo, y muchas veces ese tiempo no es el tiempo que corresponde. De hecho, también la frecuencia, o sea, cada cuánto tiempo hay veces que yo hago de hielo, 3 veces de hielo al día, en un equipo puntual no es necesario y en otro sí. En los que no es necesario, ya en el segundo de hielo, prácticamente los 10, 15, 20, 30 minutos que tienes abierta la inyección de gas caliente, está recirculando el gas caliente al compresor. Claro, Entonces, exactamente. la diferencia es que la boya, como hablaba, la flotadora no se va a mover mientras no haya líquido, porque el líquido, por su tensión superficial, puede mover la boya, el vapor no. Por tanto, esa es una de las grandes diferencias que en el fondo uno puede hacer. Ahora, el sistema por control de presión siempre va a aportar más flash gas, por lo que hablamos anterior, porque puede que en algún momento el evaporador esté a un 40% de hielo y obviamente va a estar recirculando gas caliente constantemente. O sea, todo ese flash gas se va a recircular. En cambio, la flotadora va a ir acumulando líquido hasta que se junta la cantidad que se necesita para que abra, va a abrir, pum, después se vuelve a cerrar, se vuelve a juntar y se va drenando hacia el sistema. Entonces, tiene esas diferencias que son bastante importantes. Y cuando uno lo analiza como lo vimos hoy día, y si uno hace un análisis más detallado, si uno tuviera las capacidades de cada evaporador, las áreas, la zona colindante, uno podría darse cuenta que la cantidad de energía que está gastando de Ujú. más es mucha, mucha. Claro, yo quiero agregar, digamos, al comentario que haces vos, que el desarrollo de la válvula llevó varios años de trabajo en conjunto con universidades de Dinamarca en cuanto a la eficiencia, digamos, que se logra, digamos, descongelando por ese método, ¿no? Así que Sí, es de hecho más que importante. hay un white paper que tiene Danfoss que lo hizo este caballero que es un genio en lo que es refrigeración, que creo que está abierto anda en LinkedIn, si alguien lo necesita, pídalo a Danfoss, que es una Ujú. información súper interesante, que justamente es lo que mencionas tú, que es la experiencia que hicieron en una universidad en Dinamarca, que es muy bueno el Perfecto, paper, sí, efectivamente es muy bueno. exactamente. Bueno, No sé si avanzamos un tienes poco más. alguna otra pregunta más, alguna sugerencia. Sí, tengo una más, que es con respecto a las ICM. Me dice, ¿por qué es más conveniente utilizar la ICM en la inyección del separador? Que bueno, que vos lo O sea, el tema explicaste. de la ICM, el tema, o sea, el nivel siempre va a ser mucho más estable por el PID que hace el controlador sobre la válvula, ¿cierto? Pero lo que hablamos hoy día puntualmente es que el sistema on-off, cuando la válvula, cuando recibe la señal de abrir, la válvula abre 100%. O sea, el flujo que pasa a través de la válvula depende de la diferencia de presiones que hay a través entre la parte de más alta presión y la parte de baja. Y ahí, obviamente, por diferencia de presiones, Bernoulli va a pasar una cantidad de flujo que no la podemos limitar. En cambio, el controlador va pensando, va viendo cómo se va comportando el nivel y va restringiendo la válvula. Entonces la válvula en algún momento puede estar al 10-15% de alimentación y eso obviamente, ¿qué es lo que va a hacer? Hay flash gas, pero es proporcional en base al flujo que va pasando. Entonces tampoco afecta, no se ve afectada la presión interna dentro del estanque, que esa repercute directamente en el vocal principal del compresor y eso hace que él vaya moviendo la corredera o habilite o deshabilite capacidades si, por ejemplo, fuera un compresor de pistón. Excelente. Y mira, tenemos una última que habla, digamos, sobre el tema de consumo de energía.
¿Qué control puede ayudar a hacer un consumo de energía, a reducir el consumo de energía? ¿Qué controlador Danfoss nos puede ayudar a... También tenemos controladores, tenemos por ejemplo, dependiendo del tamaño de los AKPC, 351, 551, 651, que se pueden incorporar al control, por ejemplo, de los ventiladores, de la bomba, del condensador. Si ya tenemos un variador de frecuencia, también lo podemos hacer trabajar con el controlador. Y obviamente todos traen Modbus, por lo tanto podemos llevar todos los parámetros que está midiendo el controlador, lo podemos llevar a un PLC y así podemos llevar también cómo se está comportando la presión. A su tiempo atrás un cliente, por ejemplo, me comentaba que en algún momento el condensador quedaba tan grande que incluso estaba viendo la posibilidad de cómo detener la bomba, porque la bomba partía y la presión de descarga, ¡boom!, se iba hacia abajo. Ah, Entonces mirá, estaba viendo claro. la posibilidad, porque con la bomba funcionando y todos los ventiladores tenidos, era tan baja la presión, entonces yo decía, bueno, se podría hacer con un KPC que también se controle la bomba en el primer y último escalón, o sea, cuando va botando capacidad en la bomba sería el último y cuando va entrando en la bomba sería el primero. Sería el Podría ser una primero. opción para el caso de él donde el condensador queda muy grande en invierno especialmente. Perfecto, excelente, Claudio. Bueno, esa era la última pregunta que teníamos en el chat. Así que bueno, te agradezco en nombre de los asistentes, digamos, de la audiencia, bueno, la claridad y lo bueno que estuvo la presentación. Para quienes estén conectados, bueno, les quiero decir que va a haber un video de cierre, así que no se desconecten, que va a durar unos minutitos más. Gracias, Claudio. Listo. Muchas gracias a todos y que, bueno, si tienen dudas, nos ubiquen a todas las personas de Danfo que estamos en la región para que los podamos ayudar y orientar más en detalle respecto a algunos de los temas que pudo haber quedado ahí alguna duda. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias a ti, José, por el apoyo. Igualmente, muchas gracias. Estamos llegando al fin. En nombre de Danfoss, nos gustaría agradecerles a todos ustedes por su participación en el Congreso Regional en Refrigeración y Aire Acondicionado. Tuvimos la presencia de muchas personas de distintos países: Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Bolivia, entre otros. Este evento también fue transmitido por el canal de Danfoss Latinoamérica en YouTube, un canal recientemente creado donde será posible seguir todas las noticias de Danfoss y tener acceso a nuevos contenidos técnicos. Por favor, no dejen de inscribirse. Pronto también todo el contenido del evento estará disponible allí, donde podrán revisar las conferencias y ver el contenido de las otras salas. Muchas gracias por haber estado con nosotros y les deseamos a todos ustedes una excelente semana. Hasta pronto.